Está claro que nada es para siempre y por supuesto tampoco lo son las redes sociales. Podemos decir que Facebook es la red social más vieja del momento, después llegó Twitter y después llegó Instagram. En el vídeo de hoy te voy a hablar cuál es, según mi opinión, la red social en la que debes poner más foco y que más potente será en los próximos años. Y por supuesto, quiero también conocer tu opinión, por lo que quédate hasta el final del vídeo. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Déjame que te contextualice el por qué hago este vídeo y la razón por la que quiero concretamente conocer tu opinión. Hace 2 días se celebró en Madrid la reunión anual de agencias de marketing que organiza todos los años Aula CM y donde mi socio Jaime Chicheri, de nuestra agencia Marketing Surfers, estuvo participando en una mesa redonda sobre redes sociales. En esta mesa, uno de los temas que se planteó fue la situación actual de las redes sociales y concretamente el desuso en el que está cayendo Twitter, y donde mi socio comentó esto que te voy a mostrar. Empezar algo que ya es del pasado desde mi punto de vista, o que al menos hay que hacerle menos caso, es Twitter. Y además lo he dicho en reunión de agencia tras reunión de agencia. Antes, cuando éramos poquitos, todos nos seguíamos a todos y nos hacíamos la pelota los unos a los otros y nos retuiteábamos y tal. Pero ahora mismo hay tanta gente y se ha convertido en una red donde la gente ha crecido siguiendo a otros para que les siguieran, que ya nadie ve lo que se publica en esta red. Vosotros mismos habéis visto que vuestra práctica en esta red es desastroso, seguro, y eso menos algo que seáis pues un nicho muy especial. Entonces Twitter es algo que hay que mantener ahí, pues según Friki nos quiere mencionar, pero debemos ir evolucionando a redes sociales un poquito más visuales, como pueden ser Instagram. Las afirmaciones de Jaime, con las cuales estoy totalmente de acuerdo, hacen referencia a la falta de tracción que vamos detectando a nivel general en Twitter. Es un tema donde no todo el mundo está de acuerdo y quiero mostrarte las opiniones de algunos otros participantes de esta mesa redonda. Sobre Twitter no estoy de acuerdo. Primero porque, soy un adicto a Twitter. Twitter me ayudó a reinventarme profesionalmente y Twitter, digamos, fue quien... Soy un enamorado de Twitter. Pero por encima de mi creencia hacia Twitter, decir que al final lo que hay que hacer es ver dónde están los conversadores, ver dónde están aquellos que hacen su storytelling independientemente del tipo de plataforma que sea. Nosotros, que trabajamos mucho en el sector de la salud, no solamente, una vez que monitorizamos para ver dónde está la conversación, cuál es el volumen, estacionalidad, cómo se distribuye, en salud y bienestar, la red social que mayor concentración es Twitter. El compañero que quería marcar Twitter. Tenemos una marca que ha hecho, los compañeros de Illustrables han hecho un estudio que resulta, llevamos una bodega y es la bodega que en Twitter mejor impacto tiene de todas las bodegas de España con un presupuesto mucho menor. No le puedo decir a mi cliente, marquemos Twitter porque no vale tu canal. Twitter es importante para ti porque tienes un posicionamiento que te da ventaja sobre tu competencia, mientras que en Instagram son los terceros, por ejemplo, ¿no? Eso por una parte. Yo he puesto a marcar redes sociales para ir a Facebook. No me gusta cómo nos tratan las agencias con esos algoritmos, esos cambios, esas historias. En paralelo, este debate surgía también en Twitter, donde, como te voy a mostrar a continuación, había distintos comentarios. Ana Ordóñez preguntaba si hemos matado nosotros mismos a Twitter, si deberíamos centrar nuestra estrategia en otras redes, haciendo referencia a lo que mi socio Jaime Chicheri decía. Y ella comentaba que para ella la clave es saber gestionar la comunidad, con lo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero al final, las marcas debemos estar donde están nuestras comunidades, es decir, donde está nuestro cliente activo, ahí es donde debemos ir. Y si el cliente migra, debemos también migrar nosotros. En un momento de la charla, Jaime me mencionó sobre mi opinión al respecto. Te lo muestro. Incluso Juan, supongo que aquí muchos conoceréis a Juan Merodio. Juan Merodio tiene 100.000 seguidores en Twitter. Y me dice, Jaime, me da mucha pena, pero es que esto ya no vale para nada. Y es un tío que ha conseguido sus seguidores de forma
de forma orgánica. Carlota tuiteó sobre este comentario. Nada crece en Twitter, si hay alguna marca que le vaya bien querría ver el informe, y Juan Merodio dice que Twitter ya no vale para nada. En esta conversación, y como te muestro aquí, empecé a hablar con Carlota comentándole realmente que Twitter ha perdido mucha fuerza para las marcas y que no es lo que era hace 5 o 7 años. Aunque hay determinados sectores en los que Twitter es muy potente, y uno de ellos es el sector de las criptomonedas, y lo sé en primera persona, puesto que es un sector donde estoy muy metido. Otro usuario, Emil J. Huertas, comentaba que estaba de acuerdo con Jaime y que Twitter está muriendo lentamente, y él apoyaba más la presencia en otras redes como Facebook e Instagram. Andrea Lorenzo decía que hay que estar en Twitter, pero ya no tiene tanto alcance como en sus comienzos, que los blogs siguen con mucha fuerza y que la apuesta debería ser el vídeo retransmitiendo las palabras de Jaime. Y creo que Comunidea expresó muy bien lo que Jaime intentó transmitir, que era que hay que ir prestando menos atención a Twitter, mantenerlo, pero ir evolucionando a redes sociales más visuales como pueden ser Instagram. Al finalizar la reunión, Jaime entrevistó para un proyecto que estamos haciendo desde la agencia a 8 personas que tienen entre 22 y 25 años y les preguntó sobre su uso de Facebook y Twitter, y os dejo algunas de las conclusiones de estas entrevistas. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Tienes Twitter? Twitter tenía, no lo usaba. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Tienes Twitter? Sí, pero hace años que no lo uso. ¿Tienes Facebook? Sí, no lo muevo mucho, pero tengo. ¿Tienes Twitter? No. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Y Twitter? No lo uso Twitter. ¿Tienes Facebook? Sí, pero casi no lo utilizo. ¿Tienes Twitter? Twitter no, lo tenía pero me lo quité. Todos me habéis dicho lo Demasiado... mismo, parece que lo habéis ensayado. No, es que no me gusta demasiado politizar. ¿Facebook tienes? Sí. ¿Twitter? Sí. Bueno, Twitter no, Twitter tuve. Como podéis ver, afirman que tienen Facebook, que tuvieron Twitter pero que ya no lo usan, y que Instagram, aunque no se ven en los vídeos porque lo comentamos con ellos después, es la red social en la que actualmente pasan más tiempo. Os quiero dejar ahora mi opinión personal. Yo soy un gran amante de Twitter, como muchos de vosotros sabréis, ¿no? Es una de las redes sociales a las que más tiempo he dedicado y en la que más seguidores he conseguido en los últimos años. Pero creo que al menos desde un punto de vista de negocio, debemos ser puramente objetivos y racionales y tomar las decisiones y, por lo tanto, recomendar a nuestros clientes en base puramente a datos y dónde está la audiencia de ese cliente en concreto. Por lo que, si en tu sector Twitter sigue siendo fuerte y te da muy buenos resultados, por supuesto continúa en él, ¿no? Si la atracción cada vez es menor, no te quiero decir que desaparezcas, pero sí quizá que reevalúes en qué redes sociales estás invirtiendo más recursos y lo hagas en aquellas que no solo tienen impacto hoy, sino que previsiblemente la van a tener en el futuro. Twitter creo que poco a poco va perdiendo tracción, ¿no? Como se ha visto a nivel generalista, aunque en ciertos sectores y para ciertas cosas muy concretas siga siendo muy potente. A Facebook le está empezando a suceder algo parecido, donde es una red social cuya población más activa está por encima de los 35 años, y esta población cada vez está dejando de pasar tiempo en Facebook y lo está pasando más en Instagram. Por lo que, personalmente, y hablo en términos generales, creo que la mayoría de empresas deberían estar muy pendientes y empezar a trabajar de manera más intensamente Instagram, dados los indicadores que estamos viendo y el futuro posicionamiento de esta red social, no solo entre la población más joven, sino también entre la de mediana edad. Y sobre todo, si te dedicas a temas de comercio electrónico, puesto que estoy convencido que Instagram se va a convertir en una de las principales plataformas de e-commerce a nivel mundial en los próximos años. Dicho esto, me gustaría conocer vuestra opinión, porque cuantas más opiniones tengamos, más válida, ¿no?, será la tendencia que veamos, ¿no?, sobre hacia dónde vamos a ir. Y quiero que me dejes en los comentarios en cuál de estas 3 redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, pasas más tiempo a día de hoy y cuál crees que va a ser la que tenga más impacto en los próximos años. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este para que entre todos detectemos nuevas tendencias, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. I'm a little nasty, I ain't even got a front. Looking from your head down to your butt.